Hola. Bueno, empecé antes, tenía que subir unas imágenes que me había olvidado de subir, pero ya las voy a poner. Lo que pasa es que es importante que hablemos de este tema, de el porno, pero no se puede poner porno porque te bloquean en las redes sociales actualmente. Y en Instagram están bastante estrictos con la censura, sin embargo salen material erótico mucho más fuerte. Primero que nada, bueno, que hay varias personas conocidas, ya está por acá Antón, Frank, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Está el domingo fresquito, ¿verdad? Yo tengo un poquito de frío, pero he tenido una semana muy movida, con muchas actividades, y la próxima que viene también estoy igual con un montón de actividad, porque tengo como 4 conferencias seguidas, incluso en el mismo día dos, más la consulta clínica, que ya saben que ustedes trabajan en ello, más el trabajo del Colegio de Psicólogos en el Comité de Ética y también en la reunión de especialidades de sexología y algunas entrevistas. Gracias, Ana. Bueno, aprobé, o sea, ya pasé, ya tengo el grado de doctor en consejería en sexología. Esa es una de las noticias que quería compartirles, que es muy buena para mí porque me da una formación profesional muchísimo más sólida a nivel de investigación sobre todo, y estoy bastante contento. La tesis causó un impacto bastante positivo porque hablé de un tema que no se habla comúnmente, que son los memes relacionados con la sexualidad. En una próxima, un próximo en vivo voy a comenzar a comentarles de qué se trató mi tesis, porque la verdad es que está bastante vigente y sembré un montón de memes en la cabeza de mi jurado, las personas que evaluaron la tesis, que son investigadores, sexólogos bastante experimentados, y que cambiaron su modo de ver una serie de aspectos relacionados con la función sexual. Pero vámonos al tema, porque ya hay varios conectados. ¿La pornografía a qué se refiere? Pornografía es material sexualmente explícito que las personas buscan a través de revistas, de libros, de novelas, de videos. Ha existido siempre, no se va a desaparecer porque es una industria demasiado lucrativa y la gente la va a seguir consumiendo. Entonces, ¿esto qué significa? La pornografía la ven chicos, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores, todos consumen pornografía, en menor o mayor grado. E incluso tengo una encuesta, una investigación que hice sobre pornografía, que ahora les voy a comentar los resultados de esta investigación. Pero es un tema tabú, es un tema del que no se habla, que está súper o hiper satanizado, piensa que es dañina, la gente cree que los hombres se vuelven adictos a la pornografía cuando en la sexualidad no hay adicción, hay una hipersexualidad, porque la adicción lo que produce es fiebre, sudoración, como los mismos síntomas que se producen por dejar de consumir alcohol o drogas. Y eso no pasa porque no veas pornografía o porque tengas una actividad sexual demasiado intensa. Y el deseo sexual hiperactivo o la actividad sexual hiperactiva excesiva no se manifiesta con estos síntomas, sino con sensaciones de estrés, de mal humor, de cambios en el estado de ánimo. Y la persona cuando es hipersexual ya no trabaja, no es productiva, no estudia, está encerrada en su cuarto y todo el tiempo está viendo porno. Eso se trata, hay terapias. Es una fijación de método de estimulación, es decir, la persona, como que ven en la imagen, está encadenada a la pornografía y no puede dejar de ver. Incluso la única forma que tiene de excitarse es a través de la pornografía. No hay otras fuentes de excitación. Para él no existen las fantasías, los besos, las caricias, el acercamiento, etcétera. Y usan la pornografía como único medio para activar su función sexual, es decir, para excitarse tanto hombres como mujeres. Hay mucha hipocresía respecto al término, al consumo, mejor dicho, de pornografía, pero también pasa lo mismo con masturbación. Cuando alguien le pregunta a una mujer, ¿te masturbas? Directamente te va a decir no, como si fuese algo malo, negativo, no necesito masturbarme, o algunas personas se ofenden. Claro, masturbarse no es obligatorio, pero la mayoría de gente lo ha hecho o lo hace eventualmente, algunas con frecuencia relativamente media o alta. Y eso no quiere decir que sea una persona enferma, está supliendo una necesidad, ¿no? Una necesidad de satisfacerse a ti misma, independientemente de si tenga una buena relación de pareja o no. Pregunta, ¿cómo actuar los padres cuando el niño le comenta que vio esos videos X?
Buena pregunta, Ana. Aunque un niño generalmente no le dice al padre que vio videos, el padre descubre que él está viendo videos. ¿Ok? No sé si se escucha bajo, me están escuchando bajo, por favor avísenme. Daisy me está comentando que me escucha un poco lejado, pero con los micrófonos creo que no hay ese problema. Cuando tú ves que tu niño está hablando está viendo pornografía, depende de la edad del niño, la información que tengas que hablar con él, la información que tengas que darle. Porque hay niños que por casualidad entran a páginas o porque sus amigos les muestran páginas de contenidos eróticos para adultos o porque están buscando la palabra que no quieren hablar con sus padres, por ejemplo, que es sexo o que es sexo oral, buscan sexo oral y entran a páginas porno, sin darse cuenta, porque no hay filtros ni hay controles. Los padres de niños pequeños tienen que tener o deberían tener control parental en las televisión o en los celulares. ¿Qué significa control parental? Significa que los padres deciden que no pueden ver qué pueden ver y que no pueden ver sus hijos. Les ponen límites para que no entren con su permiso. Por otro lado, un niño menor de 7 años, 6 años o 8 años, 9, no debería tener celular. ¿Por qué? Porque se los dan como una niñera para que no molesten, para que hagan sus actividades y lo dejen en paz. Y no saben qué riesgo están corriendo, que se mete un adulto que se haga pasar por un niño de esa edad, que sea víctima de grooming o algún tipo de chantaje por mostrar imágenes de él, etcétera. Entonces los niños no deben tener celulares y si lo tienen solamente que sirven para comunicarse con los padres, no para navegar. Ellos no necesitan hacerlo. Pero muchos padres le dan celular, les ponen TikTok y celebran todo lo que hacen, todas sus gracias en el TikTok, incluso exponen a situaciones de riesgo a estos niños. Pero no quiero salirme del tema, este es otro tema que vamos a tratar más adelante, porque la idea importante es que los niños no tengan acceso al celular para ver pornografía. Ahora, si tú lo descubres que ve pornografía en una computadora que estaba en un lugar de tránsito o que estaba en su cuarto haciendo un trabajo para la escuela, porque todo esto cambió después de la pandemia o en la pandemia, tienes que hablar con él y decirle qué es lo que viste, qué crees que entendiste. No juzgarlo ni decirles malo, no veas eso, no prohibírselo porque es peor. Pero tienes que explicarle que la pornografía son películas de ciencia ficción solamente para adultos, que no debería estar viendo esos contenidos porque no hacen bien, la información que muestra que es equivocada, son errores de concepto, son fantasías, son cosas que no pasan en la vida real. Y lo que ha visto muchas veces lo puede confundir. Y pregúntale qué pensaste, qué sentiste cuando viste esta situación. Depende de lo que haya visto. Y también hay que preguntarle a él hasta dónde ha visto, ¿no? O sea, qué es lo que has visto. Pero lo ideal es prevenir. En sexología lo mejor que puedes hacer es prevenir posibles disfunciones sexuales o problemas sexuales. ¿Cómo se previene? A través de la educación y la información y a través de programas como los que hago con ustedes. Que ustedes preguntan, participan. Por favor, háganlo, porque hay situaciones que pueden haber descubierto y yo les puedo dar algunos tips para manejar este tipo de situaciones. Porque a veces tú dejas que tu hijo aprenda solo sobre sexualidad, no hablas de ese tema porque a ti no te hablaron y piensa que tú eres una persona normal porque no te hablaron, entonces tu hijo va a pasar lo mismo. Pero en esta época no está pasando lo mismo y cada vez es peor porque hay más acceso a las TIC, a la tecnología de información y comunicación, y los niños tienen acceso a material prohibido, erótico, para adultos, triple X. Sin embargo, no hay nadie que pueda saber quién está viendo esa pornografía, porque puede estar en la computadora del papá bajando páginas eróticas y lo van a dejar que él siga viendo este material. A los menores que te preguntan, ¿tienes 18 años o más? Lo único que tienes que decir es sí y ya te abren las páginas porno. Y nosotros muchas veces todo lo que vemos en el porno, en la pornografía, lo creemos y lo aceptamos y lo asumimos como normal. Estoy hablando ya de adolescentes y adultos. Entonces, ¿por qué? Porque son conductas que no cuestionamos, no nos preguntamos, ¿no? Estamos acostumbrados a recibir información diferente, de diverso tipo, no solamente sexual, por diversos medios, y aceptarla porque la mayoría la acepta. Y porque es más fácil aceptar cualquier información que viene de fuera, donde hay una mayoría que la apoya, sin cuestionar. Porque cuestionarte te implica enfrentarte a pensamientos o a ideas o a políticas que son
completamente diferentes a las tuyas, incluso ideologías. Pero la función nuestra es poder analizar, discernir y seleccionar información. De eso trata justamente la tesis doctoral que yo hice, que nosotros vamos recibiendo información de diferentes medios, nos pasan ideas, pensamientos, valores, actitudes, los vamos acumulando en nuestro cerebro y están ahí, en cualquier momento que hay una situación los vamos a utilizar. Pero antes de utilizarlos, esas ideas que te transmitieron, que se llaman memes científicamente, que no son los memes de humor del internet, esos memes están en tu cerebro, conforman un acervo de memes, miles de memes. Ahorita yo les estoy pasando memes a ustedes. Entonces, esos memes que ustedes están recibiendo están quedando allí, están quedando en su cerebro y los van a utilizar. Pero nosotros tenemos la capacidad de discernir, de pensar, de discriminar, de darnos cuenta de que nuestras acciones, nuestras conductas nos pueden afectar a nosotros o pueden afectar a nuestra pareja o a terceras personas. Y nosotros en esta capacidad de discriminación que tenemos, debemos aprender a seleccionar y hacernos las preguntas sobre la información sexual que recibimos. ¿De dónde viene esta información? ¿Quién la produce? ¿Para qué lo hace? O sea, ¿para qué producen esta información que estamos recibiendo? ¿Hay alguna intencionalidad? ¿Hay alguna ideología metida ahí? ¿Alguna política metida ahí? ¿O es simplemente entretenimiento? Y ahí tú te empiezas a dar cuenta de que cuando ves porno, estás recibiendo una serie de información que lo único que trata es de excitarte. Porque mientras más fuerte sea la estimulación, más fuerte va a ser tu shot de dopamina y de excitación sexual para la masturbación. Vas a sentir placer, se va a activar tu circuito de recompensas y tú vas a seguir consumiendo porno y cada vez más intenso. Sobre todo cuando tienes una frecuencia alta de consumo de pornografía. No es que el porno sea malo ni bueno. O sea, la persona que te mete ideas en la cabeza es lo que la hace conscientemente. O sea, los memes que nosotros tenemos no son buenos, no son malos, no tienen ninguna valoración. Ellos lo único que persiguen es supervivir, ser transmitidos de un cerebro a otro, pero no por la intensidad del contenido, sino que es como la genética. La genética busca reproducirse, la memética, y en este caso los memes también buscan lo mismo. Reproducir ideas, reproducir pensamientos, copiarlos para que duren y se transmitan de generación en generación, o se transmitan horizontalmente a través de las bibliotecas, los libros, las películas, pornografía, etcétera. Hay montones de vehículos para transmitir esta información. Y el porno es uno de ellos y uno de los más exitosos, porque el sexo es un meme también y sumamente exitoso. Y perdura a lo largo del tiempo y sigue perdurando. Pero muchos memes tienen contenidos equivocados, erróneos, y van incluso en contra de la genética, como el celibato, ¿no?, de algunas religiones. Sin embargo, se siguen transmitiendo exitosamente porque la gente no cuestiona. O sea, es un dogma de fe. Entonces tú lo aceptas como tal porque siempre ha sido así y no piensas en el daño que puedas estar causando. Entonces hay que trabajar el contenido que hay en la pornografía. Comentario: algunos adultos se rigen a hacer lo que ven en los videos X. No es que se rijan, sino que es una forma de aprendizaje, Ana, de eso. O sea, cuando tú ves una película porno, inmediatamente empieza a actuar todo tu sistema neurológico. Y las famosas hormonas espejo hacen que tú veas, o neuronas, perdón, hace que tú imites la situación que estás viendo, te identifiques con el personaje y piensas que eres él. Es un aprendizaje vicario, por imitación, por modelamiento. Tú vas copiando esas imágenes y después inconscientemente cuando vas a una actividad sexual las quieres repetir. Y no te das cuenta porque no estás razonando, estás demasiado excitado, la dopamina está mandando, no la razón, y tú lo que vas a hacer es intentar ser un actor porno. Y como no lo eres, te va a ir mal. Y puede ser que aparezca una pérdida de erección en el caso del hombre, o las expectativas que tenías no se van a cumplir, y ahí empiezan todo un ciclo de problemas que te van a causar disfunciones sexuales, o si no, problemas sexuales que no sean patológicos, pero que te pueden llevar después, más adelante, a una patología. Entonces, por eso hay que analizar la situación. Y tú no te das cuenta, pero la información que tú tienes que darle a un adolescente que ve porno, como padre, o a tu hijo que ve porno, decirle: eso no es real, eso es ciencia ficción, eso es como ver la película, cualquier película
The Witcher o ver La Guerra de las Galaxias, Juego de Tronos, eso no pasa en la vida real. Y esos actores tampoco tienen ese desempeño. Esas películas son filmadas en secuencias durante varios días, probablemente con químicos que facilitan o hagan que se alargue o se prolongue la erección, que van directamente al pene, como la papaverina o el cabernet, que te producen una erección fisiológica. Y por eso dura tanto un actor, ¿no? Ahora, Daisy nos comenta, ahora no hay confianza en los dibujos animados, son usados como pornografía. En el aula de mi pequeño, uno de sus compañeros le dijo al oído a su compañera, Minios Chupapel. Sí, eso está pasando en los colegios y está pasando en los cuentos y los contenidos que dictan incluso los profesores. Y hace poquito salió en Argentina, un profesor, que creo que acabo de subir el video, lo pueden ver en mi historia, sobre su niño recibiendo clases de cómo tener sexo oral, que es común, o sexo anal sin que le duela. O sea, ese tipo de cosas, esa información no debería llegar a los niños. En este momento nuestros niños están hiperestimulados por la pornografía y por todo lo que es un erotismo que no corresponde a su edad. Sobre todo en YouTube están expuestos los peques. Claro, porque ellos buscan información y buscan la palabra y le va a salir. Y a veces la buscan sin intención. Porque hay muchos niños que tienen 6, 7, 8 años que están escuchando a sus compañeritos hablar de sexo. Porque bailan el perreo, o porque las madres los estimulan, o escuchan música de Bad Bunny, que es explícita, sexualmente explícita. Y estos niños repiten las letras de las canciones que son fuertes sin entender su contenido. No es que ellos busquen esa información para erotizarse, ellos no se erotizan como un adulto, son niños. Entonces ellos todavía no discriminan, sienten que todos los compañeritos la cantan, está de moda, les gusta el ritmo, son pegajosos y empiezan a repetirlo. Pero en el fondo no deben entender el significado que tiene. Y eso es lo que hay que explicarle a los niños. Hay que explicarles, ¿sabes lo que dice esta canción que está cantando? Y también promover que escuchen otro tipo de música. Porque si tú, como padre, vas al colegio a llevar a tu hijo y pones en la radio esta música, estás haciendo que lo vea como algo normal y que tiene que hacerlo él también. Entonces, los padres, acuérdense que influyen mucho en el desarrollo emocional y sexual de los hijos, y los hijos imitan las conductas que ven en los padres. Entonces, tienen que tener cuidado y conversar sobre ese tipo de temas. Es como uno lo toma, si se deja influenciar o no. Claro, pero cuando eres adulto, pero cuando eres adolescente no es, te dejas influenciar, porque los adolescentes quieren ser como todos, quieren ser iguales. Nadie quiere ser diferente. Ellos andan siempre en grupo, quieren ser aceptados. La investigación que yo hice, miren las dos preguntas, creo que ya se los comenté. ¿Ves pornografía? ¿Has visto alguna vez pornografía? Más o menos el 78% dijo que sí había visto pornografía. ¿Ves pornografía? El 54% dijo que no veía y que tampoco se masturbaba. O sea, más del 50% de la población decía, no, yo no me masturbo ni veo pornografía. Y ese concepto viene de un tema sociocultural, sobre todo en nuestro país. En Argentina las respuestas son muchísimo más sinceras, y por algo acá no hay investigaciones que trabajen sobre esta área, porque saben que van a ser falsas. Si tú aplicas un cuestionario por internet, la gente lo va a falsear, no va a ser honesto, no va a ser sincero, sobre todo los adolescentes y los jóvenes, y te van a mentir. Y son resultados no confiables. Por ejemplo, acá tenemos que miran pornografía por internet 93% de los argentinos varones, porque ellos tienen menos tabú para hablar de sexualidad que nosotros, y 71% de las mujeres. Pero acá en las encuestas sale que solo 30% o menos ven pornografía, y los hombres 50%. Pero no se lo creen ni ellos. O sea, nosotros sabemos que los hombres se masturban viendo porno más que fantaseando, porque es más fácil, es más intenso el estímulo y responden a él positivamente. 69% de ellos no siente culpa ni remordimiento. En la encuesta que yo hice acá a través de internet, sí me dicen que sienten que no aporta nada y que es perjudicial para la salud. Pero en otras encuestas grupales o personales, individuales, admite el 85% que ven pornografía y que la consideran que es una forma de aprender determinadas posiciones o determinadas actividades que no tienen otro lugar para aprender.
Ahí sí hablan directamente, pero ese concepto de deshabilidad social, cuando es en un cuestionario, en un grupo muy grande, ellos creen que alguien puede descubrir que son ellos. Me imagino que esa es la idea, todavía no lo sé. Pero mienten descaradamente para quedar bien. Pero no se dan cuenta que yo no sé quién contestó que sí o que no en la encuesta. Y al final el resultado no es confiable. Quiere decir que para poder hacer una investigación sobre masturbación, conductas sexuales, función sexual en la adolescencia, consumo de pornografía, interpretación del contenido de qué les parece a ellos de positivo o de negativo del porno, tiene que hacerse a través de entrevistas o en grupos pequeños o conversando en un grupo donde esté presente el investigador. El 67% de los contenidos que se están transmitiendo en pornografía lo ven por el internet y 72% lo ven solos. Es muy poco probable que una pareja comparta la pornografía. Algunos incluso pagan por ver pornografía. Entonces es interesante lo que está sucediendo y nosotros seguimos mintiendo y no podemos saber si realmente esto está pasando en verdad o no está pasando del consumo de pornografía, a menos que cruces de entrevistas de diferentes tipos. Acá pregunta, cuando están viendo una película con los hijos y sale una imagen XXX, ¿qué decir a los niños que a veces pasa? No vas a cambiar de tema ni cambiar de canal o taparle los ojos. Pero tienes que tener cuidado de las películas que estás viendo, ¿no? Donde hayan escenas fuertes. Pero normalmente en el cine no vas a ver películas XXX porque es exposición de genitales, penetración, vagina, pene, vulva, va a salir todo eso que normalmente no sale. Entonces no es que sea algo frecuente. Sin embargo, si aparece una película o el niño está viendo algo y tú te sientas, puedes preguntarle qué te parece lo que estás viendo. O sea, no es un contenido porque esto no es así en la vida real. ¿A ti te parece que es así, que debería ser? ¿No te parece violenta la situación? Empiezas a inculcar valores porque en la pornografía no hay ningún valor. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Entonces, ¿por qué? Porque se están transmitiendo memes erróneos, mentiras, creencias que no pasan en la vida real. De ahí se transmite muchas veces la violencia, el abuso, el maltrato, la cosificación de la mujer. ¿Por qué? Porque no hay preliminares, las decisiones las toma el hombre, no le pregunta qué quiere, no hay consenso, no hay comunicación, no hay afecto, hay búsqueda únicamente de placer. Y ahí aprovechas tú para decir lo importante que es el placer en una relación, que hay una edad para cada cosa, que él está muy chico. Es igual que cuando viene un niño y te dice, ¿puedo ver pornografía? No. Y tienes que darle argumentos por los cuales no lo puede ver. Porque es una distorsión de la realidad. La información que está viendo ahí no es real. Y lo que busca solamente ¿qué es? Dinero y nada más. Entonces tenemos que los niños, acá nos preguntan, los niños adolescentes son más fáciles de influenciar. Daisy, eso es lo que está pasando en este momento en nuestra sociedad. O sea, ¿quiénes son los más influenciables? Niños y adolescentes. Y ahí nos está metiendo todo lo que tiene que ver con el adoctrinamiento y la ideología de género. O sea, no es que con mis hijos no te metas, tenga tampoco toda la razón. No hay que estar en ninguna posición extrema. Los niños tienen que recibir educación sexual. Pero cuando tú estás llamando a un colectivo LGTBI para que vaya a dar clases de educación sexual en un colegio a niños, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás tratando de ayudar a ese colectivo y al niño lo dejas de lado cuando lo más importante que es el niño, el bienestar del niño? Y sabes que le estás dando información tan distorsionada como en la pornografía. Porque el niño se confunde cuando van a dar charlas de estos colectivos le dicen, tú sabías que puedes ser niña, puedes vestirte como niña a un niño, o al niño le hacen lo mismo y le dicen muy fácil. Y estás seguro que tú no te sientes que perteneces al otro sexo y empiezan a hablar y a meterles ideas en la cabeza que los niños ni siquiera están viendo. Y eso están haciendo Disney, Netflix, todos los dibujos animados que ven sus hijos. Por eso sus hijos no pueden ir ya solos al cine, tienen que ir con ustedes para ver los contenidos y todo lo que va a pasar. Ahora hay una versión nueva, no sé qué película va a salir, que todo el mundo está desesperado por verla, sí, Barbie. Y he escuchado un montón de pacientes que tienen hijos chiquitos, ay sí, voy a ver a mi hija porque es comiquísima, es divertida. Ahí hay ideología. El médico de esos es una persona trans y tratando de decir o imponer, probablemente, porque no he visto la película, ya que todavía no ha salido, pero la tengo que ir a ver, sabe
qué contenido, ¿no? O sea, qué contenido están tratando, o sea, ¿por qué tiene que pasar esa información? Yo entiendo y asumo y respeto la diversidad sexual. No me molesta, o sea, yo creo que cada uno tiene derecho a vivir la vida que desea vivir, pero no una minoría tan pequeña, que son en el caso de la transexualidad. No puede ser que tenga tanto poder económico, tanto dinero, tanto apoyo, se victimice tanto cuando se está haciendo escuchar y poniendo en los colegios tratando de convencer de que esa minoría estadísticamente es normal, que la mayoría de nosotros somos trans. Y eso no es verdad, lo sabemos. Hay una campana de Gauss donde acá están los extremos de personas, por ejemplo, muy inteligentes, menos inteligentes, y acá el promedio. Lo mismo pasa con la sexualidad. El comportamiento sexual, la función sexual, la mayoría tiene una variante sexual y unas experiencias sexuales que van dentro de lo que hacemos la mayoría sexualmente. Pero cuando hay una minoría que es la transexualidad, no puedes tratar de convencerte que ese medio, en toda la mediana, es también transexual, sobre que no se ha dado cuenta que lo era. ¿Quién no va a darse cuenta que eres trans o no? Un niño no se da cuenta, porque un niño no razona y no tiene argumentos, pero nosotros como adultos sabemos. Para ser trans, tú desde niño, generalmente rechazas tus genitales, te los quieres sacar, los odias, los detestas, no te gustan. No te identificas con el sexo que tienes. Eso no tiene que ver con homosexualidad, ni heterosexualidad, ni bisexualidad. La transexualidad es no aceptar el sexo con el que naciste. Y acá también difiero de muchos colegas que dicen el sexo es el que te asignan al nacer. Eso no es verdad. Tú ya naces con un sexo. Porque a partir de la 8ª semana el tubérculo genital que va a originar los genitales de hombre y de varón y los componentes cerebrales también se van a separar. Al principio es el mismo tubérculo, después se separan y vas a desarrollar hacia hombre o mujer. Cuando estás en el vientre materno, cuando eres un feto. Y vas evolucionando para tu sexo. Pero no es que porque cuando naciste te vieron un pene y te dijeron, eres hombre. No, ya antes de nacer ya eras hombre. Ahora que te lo asignen, no, que te digan y certifiquen si en verdad eres un hombre. A ustedes cuando estaban embarazadas o las que han estado embarazadas, les hacen un eco y ya sabes el sexo del bebé. Entonces no es que el sexo va a ser después, cuando naciste, ya lo tienes. A ver, los niños adolescentes, voy a ver las preguntas. Educación en sexualidad es preferible. Acá viene mi pelea, Juan. Yo no estoy de acuerdo con mi posición personal y profesional, es que la educación integral, sexual integral, está llena de ideología. O sea, no es completita, pero sí te da información que no te ayuda para la sexualidad. Yo siempre les digo que la sexología procura el bienestar de la persona. O sea, la salud sexual, la responsabilidad, la salud reproductiva en cada edad de tu vida. Pero esa formación que te tiene que dar tiene que estar llena de valores, toma de decisiones, de que el sexo no es únicamente por placer. Hay placer, por supuesto, a través de la masturbación en adolescentes o niños, pero debería meterles todo lo que tiene que ver con la ideología de género o con la ideología trans o con los movimientos LGTBI. No deberían estar en los colegios. Yo como padre no tuve ese problema, pero ahora lo veo en muchos pacientes preocupadísimos porque sus hijos están recibiendo información que ellos ni siquiera saben que les están dando. Pero ya la mentalidad ha cambiado tanto que los pacientes que tengo, los padres de familia, googlean a las personas que van a hablar de sexo y le dicen, hay una conferencia de sexo que la va a dar X persona, no vas, y no deja que su hijo vaya. Y se quejan en el colegio, además. Entonces todo esto ha cambiado muchísimo. Así es, doctor Rondón, la educación sexual es sumamente importante. Si no expones a nuestros hijos, la buscan en lugares no adecuados y se exponen a ser ultrajados. Pero como indicó usted, debe ser imparcial. Me imagino que IMPA debe ser imparcial. Interpreto. Yo tengo esta semana 3 conferencias para profesores que dan sexualidad y que no dan, pero no saben cómo enfrentar los problemas sexuales de los alumnos. Hay muchas veces que los profesores están atados de mano, porque si le dicen algo que es diferente a lo que opina en su casa, va a haber problemas en el colegio. Entonces ellos no pueden intervenir porque primero no son sexólogos de profesión y tienen que tener cuidado en la información que dan para no tener problemas con el colegio. Pero sí pueden hablar de una serie de temas, por ejemplo, de no tocar a otras personas,
que no se dejen tocar, poner reglas, porque los colegios deberían tener reglas, no es que sean nazi, sino que tampoco puede pasarte al otro extremo. O sea, demostraciones afectivas, por ejemplo, como besos, caricias, pitting, en los baños de los colegios, debería estar prohibida independientemente de que sea esa pareja hetero o bueno, de una orientación de su mismo sexo diferente. Porque a los 13, 12 años no puedes decir que eres homo, hetero o bi porque tu patrón sexual no se ha desarrollado. Puede ser que tiendas a ir a la homosexualidad, a la bisexualidad o a la heterosexualidad. La mayoría va a la hetero. Pero eso no quiere decir que seas ya, no te pueden etiquetar. A esa edad que tú ni siquiera sabes qué carrera o qué profesión quieres estudiar. Y menos que te meten las ideas en esa edad menores sobre el cambio de sexo. Otra de las entrevistas que vi le preguntan a un médico, esto fue en España, y un médico pasa la entrevista con su hijo y le pregunta, ¿tú qué eres? ¿Hombre, mujer? ¿Eres género fluido? ¿Eres no binario? Y cuando el chico no entendía nada, tenía 11 años, le dice, papá, mira lo que me preguntó, el papá no entró a la consulta, la segunda consulta entró y se puso ahí a ver qué le decía, no le hizo las mismas preguntas a la doctora era trans. Y lo que estaba intentando es meterle ideas a un niño de 8 o 9 años de que él podía ser de cualquier género. Yo le digo a mi hijo de 11, sabe algo del tema, pero no le agrada ver dos varones besándose y mujeres de tal manera. Simplemente los ignora, pero comunica que no le gusta ver gente así. Claro, uno tiene que decirle a su hijo en estos casos, tiene que respetar los gustos, las preferencias, porque al final la homosexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad son solamente gustos y preferencias. Pero lo que no deben haber es esas manifestaciones, porque ustedes ven acaso hombres o parejas heterosexuales así en un chape degenerado en la calle, no lo van a ver. O sea, no lo ves tampoco en el colegio. Entonces, los colegios también tienen que poner sus reglas y defender esas reglas. No puedes llamar a acusar. O sea, ¿qué hace, por ejemplo, cuando hay un tema en un salón de clases donde se enteraron de que hay una pareja del mismo sexo? O sea, ese es un tema muy delicado. Tú no, como profesor, tú no puedes intervenir o darles una clase de que eso es común ahora porque está de moda, o decirles eso está prohibido porque no deberían, son unos degenerados. Tienes que llamar a los padres, decirles lo que viste que los padres decían que van a hacer. O lo lleven a un psicólogo para ver qué está pasando, si es realmente real. En caso de la homosexualidad o la bisexualidad no hay que alarmarse porque no es tampoco algo irreversible, pueden ser experiencias que tengan en el colegio. Una experiencia con el mismo sexo y el patrón sexual que desarrollen en el futuro va a ser normal, ya sea hetero, homo, bi, los tres son normales. Pero muchos padres se escandalizan y piensan que su hijo ya es un pervertido, se lo imaginan en drogas, porque es lo que piensa la gente homosexual. Y no es verdad, hay gente homosexual casada con parejas estables que tienen una vida sana, saludable, que son además fieles. Son los mismos temas de una pareja heterosexual. Entonces, eso no debe pasar. Pero tenemos muchos prejuicios que nos hacen rechazar estas conductas y piensan, ay, mi hijo va a sufrir horrible. Hay un montón de gente que no sufre. Pero hay un montón de gente que tiene problemas de personalidad, es personalidad border, que tiene ansiedad o depresión y que piensan que esta es la solución. O cambiar de sexo o elegir una preferencia sexual diferente sin que realmente les guste. Entonces uno tiene que saber, por eso le digo, la conversación con un psicólogo es muy importante, y más si es especializado en sexología, para que oriente, converse, pregunte, indague. Ese niño a lo mejor ha sido, o niña, pueden haber sido sujetos de violación, han recibido mucho bullying en el colegio, y de repente cuando cambian de orientación ya no les hacen más bullying porque es la moda, y más bien lo celebran y se vuelven populares en el grupo. Entonces, pero tenemos que ver, solucionar los problemas que pueden tener en casa, qué es lo que está pasando, ver qué series ve, qué aislamiento tiene, con quién juega, quiénes son sus amigos. No para reconvertir, eso no existe, nunca se va a reconvertir una persona por su preferencia sexual. Saludaste a Saavedra. Hola, ¿cómo estás, Saavedra? César, ¿cómo te va? Yo le digo a mi hijo de 11 sabe algo del tema, pero bueno, está bien. Me parece muy bien lo que hace tu hijo. No le agrada, pero no lo niega,
ni debe hacerle bullying ni molestarlo. No me gusta verlo, tiene todo el derecho. No tienes por qué ver, ese es un tema íntimo. Incluso mucha gente lo expone como ahora con orgullo, como el Día del Orgullo Hétero, ¿no? De gay, perdón, del LGTBI. Qué orgullo, ¿por qué vas a estar orgullo por eso? Yo no estoy orgulloso porque me gusta el ceviche, ni voy a publicar el Día del Orgullo del Ceviche. Y los gustos sexuales son lo mismo. O sea, ¿qué mérito tiene, qué valor tiene? El orgullo lo tienes que tener por ser una buena persona. O sea, por no maltratar a nadie, por tratar a todos igual, por tener, no ser egoísta, no ser envidioso, no ser celoso, no ser malo. Ese es el orgullo. Y el orgullo, por los logros que vas logrando en tus estudios, en los deportes, en la carrera. Entonces, eso es lo que hay que celebrar. Una consulta, las películas XX no tienen sexo real, ¿verdad? Como hacen para parecer real. Sí tienen sexo real. Obviamente que es real, incluso las investigaciones reportan que muchas mujeres que aparecen que trabajan en las películas porno tienen orgasmo y lo disfrutan muchísimo. O sea, sí tienen, ahí el sexo es completamente real. Las películas que no son triple X sí tienen como unas bolsas que se ponen en los genitales para que no haya contacto de los genitales, ¿no? Como una especie de protección. Pero siempre la erección, como es espontánea y fisiológica, se puede presentar y puede incomodar a la pareja. Pero dudo que una pareja se sienta también tan libre en el cine común, como dice, no me acuerdo qué actor, creo que fue Henry Cavill, que decía, en una película erótica, ¿cómo te vas a excitar si tienes 50 personas alrededor de ti filmando con luces y hablándote y dándote instrucciones, ¿no? Acabemos. Ana dice que en el Estado todo es denuncia y por eso a veces no se tocan esos temas con los chicos. Sí, es verdad. Hola Florito, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Entonces todos los temas estos se están haciendo tabú. Ahora, ¿qué tiene de bueno el porno? Porque no todo es malo. O sea, tú como persona adulta puedes ver pornografía con tu pareja y es una forma de excitarte y cambiar y buscar salir de la rutina. Hay productoras, mujeres, yo les he comentado, como Erika Luz, que hace películas con argumentos para que las parejas puedan excitarse, ver y disfrutar una película que te va a estimular y que puedes aprender algunas posiciones sexuales, como les decía. La idea es esa, que uno disfrute de lo que estás viendo sin juicios de valor. O sea, las películas no tienen como los memes intención de hacerte daño, pero tampoco tienen intención de hacerte bien. O sea, no son buenos educadores. Te dan una información que es falsa. Pero sí es importante que tú veas, o sea, tampoco tienes que asquearte con la pornografía, al menos ve una película o un par para poder opinar sobre la pornografía. Vas a ver también escenas extremas. El consumo cada vez aumenta más en intensidad cuando tú consumes demasiado pornografía. ¿Qué es demasiado? Que cada vez que te masturbes tengas que recurrir al porno porque no desarrollas tus fantasías sexuales. Las fantasías son demasiado importantes. O sea, las fantasías sexuales ayudan a que se genere el deseo, que te genere, que te provoque tener actividad sexual. Y la industria del porno sigue fomentando eso, sigue creciendo, hay polémica, influye en la relación de pareja. Por ejemplo, ¿qué haces? Tú vas al baño y encuentras a tu pareja que se estaba masturbando mirando una película porno en el celular o la está viendo en la computadora. ¿Te vas a molestar con eso? No, tienes que hablar. O sea, la masturbación es un derecho que tiene cualquiera de hacerlo, soltero o casado. Que se lo digas a tu pareja o no depende de ti, se lo puedes decir. Pero yo les digo, las parejas por el concepto de deseabilidad social ni siquiera preguntan. O sea, ¿ustedes cuántos tienen pareja? La mayoría. ¿Saben si su pareja se masturba? No lo saben, porque no lo hablan o no lo preguntan. Y si les dice que sí, es desgraciado, no estás conmigo, no disfrutas conmigo, necesitas algo más, no soy suficiente. O sea, genera inseguridad en las personas y algunos creen que es infidelidad. Y es algo personal tuyo, el consumo, decidir si ves o no cuando te masturbas y si quieres o no masturbarte. Tu pareja no te puede prohibir que te masturbes. Pero si los dos se enteran, por ejemplo, podrían compartir la masturbación juntos en una actividad sexual como una forma de variante. Pero como no hablan de sexualidad porque les da vergüenza, y no entiendo cómo duermes con una persona en toda tu vida, tienen relaciones, tienen sexo oral, tienen masturbación, pero no hablan
de ese tema. Puedes conocer sus gustos en comida, sus postres, su música, el tipo de reuniones que le gusta hacer, pero sexualmente no, porque no lo quieren hablar. Y tienen que hablarlo. Si es la persona más confiable que tienes es su pareja, la que está al lado tuyo. No tienen que decir todo tampoco. O sea, hay límites. Pero si tú quieres saber si tu pareja te masturba, pregúntale. Y si quieres que sepa que te masturba, exprésaselo. No te debería juzgar. Ahí está la madurez también en la información sexual que tenga la persona. O sea, si tú no le dices porque tienes miedo que piense que eres mal, estás usando el mismo concepto de deseabilidad social que les mencioné en las encuestas. Incluso en una encuesta que se hizo en una investigación en personas universitarias, les preguntaban en un cuestionario y verbalmente si eran infieles. Y decía, si tú fueses infiel, ¿se lo dirías a tu pareja? Y en el conversatorio en grupo, la mayoría dijeron que no, que sí, que tiene que decírselo. Y después en el cuestionario les preguntaban, ¿fuiste infiel? Sí. ¿Y se lo dijiste a tu pareja? No. La mayoría dijo que no. O sea, la mayoría fue infiel y no se lo dijo, pero cuando estaban en público decían que hay que decírselo. O sea, ellos mismos se mienten y no hablan tampoco de estos temas. Buenos días, doctor. Mi pareja se masturba viendo mujeres y no tiene relaciones conmigo. ¿Eso es normal? Esa es la patología que se da en la masturbación. Si tú te masturbas y no tienes relaciones con tu pareja, ahí hay un tema. Hay una fijación de método o hay algún problema en la relación que está haciendo. No está bien. Es una alteración, es un problema que tiene que solucionar en una consulta o en consulta sexológica. Porque ¿cómo no va a tener relaciones contigo y sin masturbarse? Si no tuviera relaciones contigo porque no tiene erecciones, se entendería que es una disfunción eréctil. Pero si él se masturba no tiene ninguna disfunción eréctil. Lo que puede ser que tenga mucha presión por estar contigo, que haya muchas exigencias, es que es un problema de pareja. O puede ser que tenga inseguridad, o que quiera hacer lo que ve en la película y no puede en la vida real, o que haya muchas discusiones entre ustedes, o que haya mucha exigencia en cuanto a la responsabilidad del orgasmo. Disculpe, ¿para usted la homosexualidad, bisexualidad es normal? Porque vi en historias donde se ponían los países donde estaba prohibida, pero es normal. O sea, las conductas sexuales no son normales anormales, son fisiológicas, o sea, sanas, o patológicas. El criterio, lo que pasa es que muchas veces la sociocultura nos hace rechazar la homosexualidad porque nos ha metido en la cabeza que el fin sexual siempre fue reproductivo. Y eso empezó con la religión. Pero en todas las culturas, en todas las historias ha habido homosexualidad. Y es una conducta fisiológica, no es una patología, es normal. Estadísticamente no, estadísticamente es minoría, pero eso no quiere decir que sean anormales. Entonces yo pienso y trato y considero, además salió el manual de patologías hace muchos años, la homosexualidad. Y uno tiene que respetar, y hay diversos tipos de homosexuales. Hay unos que son muy exagerados, que aparentan ser mujeres, otros son machos, hombres, que se sienten atraídos por otros hombres y tienen actividad con otros hombres. Hay muchas formas de expresar esa homosexualidad, pero la homosexualidad sí es una conducta fisiológica sana. ¿Cómo se demostró esto científicamente? Siempre que hay una teoría, tiene que haber una hipótesis, tiene que ser falseable, es decir, tiene que haber, esta es una teoría de un filósofo que se llama Popper, que tiene el mismo nombre de la droga, pero no es droga. Entonces, él dice que si tú dices, por ejemplo, que la homosexualidad es una patología, entonces no responderías si eres una persona heterosexual a un estímulo con alguien de tu mismo sexo. Nosotros, en el centro donde trabajamos, hacían el experimento de la camilla, se llama el experimento, donde acostaban a un hombre heterosexual en una camilla y con una venda en los ojos para que él no viera quién lo estimulaba. Cuando lo tocaba un hombre, él tenía una erección, pero él no sabía quién lo estaba tocando. Enseguida se cambiaba de lugar, una mujer lo tocaba y tenía una erección. Se iba la mujer, lo tocaba con un guante de peluche y tenía una erección. Y después le sacaban la venda. Él era heterosexual. Cuando lo tocaba el hombre, la mujer, él tenía erección. Cuando lo tocaba el hombre, no tenía erección. Entonces, ¿cómo te explicas cuando no sabes de dónde viene el estímulo que hay una respuesta sexual? Por la capacidad de discriminar. Entonces, esa capacidad de discriminar te hace, yo soy hombre, a mí me gustan las mujeres, no puedo responder porque no me gustan, no me atraen los hombres.
me da asco o no me gusta o no quiero. Y bloqueaba su respuesta. Por eso que la respuesta es fisiológica, es sana. Pero cuando tú discriminas, ahí toma decisiones y no hace las conductas. Eso también lo trabajamos lo trabajé en la investigación de mi tesis. O sea que muchas veces nosotros hacemos conductas porque pensamos que están mal. Porque la sociedad te dice que está mal y te han implantado esos memes en la cabeza de que tocarte es sucio, es cochino, es feo. Y por eso mucha gente no se masturba. Hay mujeres que no se masturban porque dicen, es que no voy a sentir nada, porque está mal, me siento culpable, eso es feo, ¿por qué tendría que tocarme si tengo esposo o pareja? Y dejan de tocarse, y dejan de conocerse, dejan de explorarse, dejan de disfrutar, dejan de identificar qué actividad sexual les gusta y qué no. Entonces uno tiene que ser abierto a explorar, a descubrir su sexualidad. O sea, no hay nada malo que te encante que te hagan sexo oral o que te hagan sexo oral anal. Tengo un paciente que le hacían sexo oral anal y ahora no quiere porque piensa que es gay si lo hace. Y dejó de disfrutar de una variante sexual. Y él es heterosexual. Entonces te limitas tú mismo cuando discriminas. No quiero decir que todo el mundo es homosexual. O sea, la gente que es homosexual porque le gusta, se siente atraído por su sexo. Pero la mayoría no es así. La mayoría nos sentimos atraídos por el sexo opuesto. Y nos gusta tener actividad sexual con el sexo opuesto. Y pensamos en estar con una persona de nuestro sexo y lo rechazamos de plano. Pero no porque sea normal o porque no sea bueno o sea malo. Es que no nos gusta. No tenemos esa necesidad de hacerlo. Definitivamente hay que hablarlo con la pareja. El látigo para todos. Yo me entusiasmo y los regaño, pero la intención no es regañarlos, sino conversar con ustedes. Lo que pasa es que me apasiona a veces el tema, ¿no? Hola doctor, ¿por qué hay mujeres que se aferran emocionalmente cuando tienen un encuentro sexual casual? Puede ser que tengan una vida sexual o no hayan tenido una buena vida sexual con su pareja o que tengan pareja y tampoco la tengan. Y cuando estás con otra pareja que tiene más experiencia, más experticia en la parte sexual, puede ser que te apabulle, que te impacte e influya definitivamente sobre ti. Pero también personas que tienen pareja y que tienen actividad sexual con otras personas que no son su pareja, generan una situación de lo prohibido, es lo que incrementa también tu adrenalina y intensificas más tus sensaciones erógenas. Igual que la dopamina es mucho más alta porque hay el susto de ser descubierto. Por eso muchas de las fantasías son tener relaciones sexuales en lugares públicos o en sitios donde habría la posibilidad de que te descubran. La zoofilia es mala, sí, la zoofilia es una patología. Además estás haciéndole daño a alguien. Entonces no puede ser buena. Es un animal, pero le está causando dolor y lo puedes matar. Entonces la zoofilia es considerada una parafilia, que es la atracción sexual por animales, y es un administrador animal el que produce tu deseo sexual, cuando lo normal debería ser que sea una persona, y además de tu misma edad. No puede ser tampoco un niño, o un adolescente si eres un hombre mayor, o un anciano si eres un hombre menor. Entonces estaríamos hablando de gerontofilia, efebofilia, pedofilia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces al final lo importante es entender que el porno es fantasía, es imaginación, no es realidad. Cuando tú entiendes ese concepto, sacas provecho de las novedades que puedes tener ahí para tu fase de excitación. Como adolescente es el método más directo de excitarte, pero ¿qué hace el adolescente? Busca la satisfacción inmediata, eyacular rápido para salir de eso, porque es una liberación de tensión sexual que tienen. Y no disfrutan incluso. Entonces por eso un adolescente también debería tener su espacio en el cual pueda disfrutar de las sensaciones de excitación de la masturbación, no solamente tocando los genitales, sino también el resto del cuerpo. Y las personas casadas que se masturban no tienen ningún problema. O sea, todos los expertos en sexología coincidimos en que la masturbación, bueno, no todos, la mayoría, que la masturbación no es negativo, tiene también sus partes positivas. No es por el hecho en sí de que veas pornografía vas a ser una mala persona, un enfermo o un adicto a la sexualidad, como dicen, ¿no? Incluso en terapia sexual se usa como un elemento de la terapia el uso de pornografía y
conversar con tu pareja sobre el porno, buscar películas que no sean tan intensas como las productoras. Hay un cine erótico que se llama soft, que la sensualidad está presente, el afecto, la conquista, la seducción. ¿Por qué se da el hecho de que las personas busquen pareja? ¿Tienen mayor atracción hacia hombres, mujeres mayores? No, no hay una correlación entre los fenómenos. Lo que pasa es que muchas personas mayores consumen más pornografía y se masturban y vuelven como a la época de adolescencia, que son los picos altos de la masturbación. Pero no tiene que ver por la atracción que puedan tener relacionada con la edad. Gracias, Ana, es a ti por escucharme. Doctor, cuando siento orgasmo y siento que me orino, ¿eso es normal? Sí, por eso se recomienda orinar antes de tener actividad sexual, pero a veces puede estar expulsando otros líquidos producidos por las glándulas de Skin que actúan como, no es una eyaculación, es una expulsión de líquidos que algunos pueden ser incontinencia urinaria y otra incontinencia coital o otra forma de lubricantes que no son los de la excitación. Pero eso no tiene nada que ver con el nivel de calidad del orgasmo. Les iba a hablar justamente de otro tema, pero lo voy a dejar para el próximo Instagram, para el próximo en vivo, que de Roma Gallardo, que es un influencer muy bueno español y que hoy hablaba sobre el orgasmo, pero tenía errores de concepto, pero el tema es interesante y vale la pena, que era una mujer que fingía orgasmos para que su pareja estuviera contenta, ¿no? Entonces vamos a hablar del orgasmo fingido. Hablé con varios amigos de que su primera experiencia sexual fueron con chicas mayores. Ellos tenían 11, ya 15 o 16. Las niñas les enseñaban de cómo utilizar su vida sexual, cómo educar a mi hijo de 15. Muchos chicos han tenido relaciones con chicas mayores y con mujeres mayores. Yo tenía unos amigos, cuando yo era adolescente, que eran 5 varones, y los 5 tenían relaciones con la vecina que tenía como 58 o 60 años. Y todos fueron. Educar a tu hijo a los 11 todavía no está preparado para tener actividad sexual. Ya llegará el momento que no sienta presión. Si él tiene dudas, inseguridades, tienes que aclarárselas. Además, lo más probable es que él crea que tiene que ser un experto, aunque no tenga experiencia, y que tiene que quedar bien y que él es responsable de la sexualidad de su pareja. Entonces, eso lo tienes que ir hablando, pero todavía no le hables. Edúcalo hablando de la masturbación, de los cambios fisiológicos, que más adelante va a tener pareja, pero que tenga una chica de 15, 16, 11 es una facilidad para él, al contrario. Pero estas chicas de 15 tampoco son mujeres experimentadas. Yo les comentaba que en el centro donde yo estudiaba había terapeutas sexuales, que no son prostitutas, son profesionales o estudiantes universitarias que inician a los chicos jóvenes, pero te hablo de 17, 18 años, en la actividad sexual. Los 11 es muy chico para eso. No debería siquiera estimularlo. Y si le pasó a otros compañeros, dile, estás saltando etapas, o sea, eso va a venir poco a poco. Lo que pasa es que ellos creen que van a ser más hombres a los 11 años por tener actividad sexual. Eso no te hace ni más ni menos hombres. Tengo pacientes que se han iniciado a los 25, 30 años y su vida sexual es perfecta. Pero esperaron por circunstancias personales, por estudios, etcétera. Mientras más discriminación, menos variabilidad. ¿Es así, doctor? Porfa, si puede aclararme eso, pero es importante la educación sexual. Esa es la base del centro donde yo hice los estudios de maestría y doctorado. Mientras más discriminas, menos varías, porque hay más prejuicios. Porque tú discriminas en base a tus memes erróneos. Entonces, si tú modificas esos memes, los analizas, puedes saber por qué no son buenos, de dónde vinieron, qué beneficio traen para ti, porque generalmente no benefician, sino que influyen negativamente en la vida sexual de las personas. Entonces, mientras más piensas, menos sientes y menos varías, porque tienes vergüenza, inhibiciones, piensas que esto no lo debes hacer, por memética. Otro tema para desarrollar. Vamos a hablar de memes y discriminación más adelante, en otro tema. Las películas se llama Sex Off. ¿Qué película, Daisy? Ahí no te capté. Entonces, bueno, nos hemos pasado de tiempo, ¿no? Y quiero que esto quede grabado, pero como siempre un placer hablar con ustedes sobre estos temas, porque realmente son bastante interesantes. Entonces vamos a tener en cuenta que vamos a hablar más adelante de los memes sexuales y su influencia en la relación. ¿Ok? Bueno, un abrazo grande, que tengan un lindo domingo. Gracias por haber participado, estuvo muy, muy linda la conversa con ustedes. Y ya saben, nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Un abrazo grandote. Este jueves no estuve con ustedes porque estaba agotado
por el título de doctorado, la sustentación de la tesis, me dejó sin energía y me tomé un día de descanso. Pero el próximo jueves nos vemos de todas maneras. Un abrazo grande. Yo también los quiero mucho. Nos vemos. Y compartan, por favor, esta información. Es importante que llegue a más gente, porque es la forma de educar. Gracias, Pedro. Un abrazo grandote también para ustedes. Ya nos vemos. Chao, chao.